Notimundo a la carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. Desde este martes, la Agencia Metropolitana de Tránsito empezó ya a aplicar las multas y las sanciones, que incluso pueden incluir prisión para los conductores que infrinjan los límites de velocidad establecidos. En solo una hora se impusieron sanciones a 7 infractores. Un ciudadano extranjero fue el primero en pagar con prisión el exceso de velocidad en la capital. ¿Es exagerada la pena de prisión por exceso de velocidad? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la carta. Nos acompaña a esta hora André Benavides, él es abogado constitucionalista. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, estimada Gisela. Un cordial saludo para usted y para toda la audiencia de FM Mundo. Muchísimas gracias. Sobre este tema, hay que considerar también, creo yo, que somos uno de los países con mayor siniestrabilidad de tránsito con resultado de muerte, al punto de que hace algunos años la Organización Mundial de la Salud declaró al nivel de mortalidad en Ecuador a causa de los accidentes de tránsito como una pandemia en el país. Si no son suficientes las campañas de prevención, las leyes y los operativos de control, una medida más drástica no es lo adecuado para transformar esta cultura vial que todos los días baña de sangre las vías del país. En absoluto. Tomemos en cuenta un particular. Si es que nosotros endurecemos las penas, ¿vamos a resolver los problemas de inseguridad que tiene el país? La misma lógica debería ser con el tema de tránsito. En ese sentido, si nosotros estamos pensando en que endureciendo las penas, haciéndolas más graves, más fuertes, se va a solucionar los problemas del país, pongamos la cadena perpetua, la pena de muerte. En ese sentido, lo que estamos incurriendo es en un populismo penal. Por lo tanto, lo que se debería hacer es prevenir el cometimiento de este tipo de infracciones, porque más loable es que no se cometan antes que sancionar, y obviamente en las circunstancias actuales que está viviendo el país, como es el hacinamiento, la cooptación de los GDOs en las cárceles y todas las repercusiones de inseguridad que actualmente atraviesa el Ecuador. Entiendo el tema de la crisis carcelaria frente a que un infractor de tránsito se vaya preso. Eso hay que analizarlo, ¿no? Pero recordemos que antes teníamos también centros de reclusión para infracciones, digamos, ¿no? Que eso debería darse en el país, no mezclar obviamente a un delincuente común, a un terrorista, a un asesino con alguien que ha cometido una infracción. Eso debería ser de cajón, ¿no? Fuera de lo que está sucediendo ahora con el tema de tránsito. Pero ¿cabe una demanda de inconstitucionalidad frente a esto? Totalmente, estimada Gisela, tomando en cuenta que aquí, y creo que es importante resaltar lo siguiente, desde ningún punto de vista se pretende solapar a aquellos que incumplen la ley. Desde ningún punto de vista se quiere desconocer los límites que actualmente están previstos en el Código Orgánico Integral Penal y en la normativa correspondiente. Lo que se pretende es que la sanción sea proporcional. Porque recuerde usted que en el artículo 386, a quienes excedan los límites de velocidad, les imponen una triple sanción. Les imponen pena privativa de libertad de 3 días, le imponen 10 puntos una menos a la multa licencia, de un salario básico unificado y le reducen 10 puntos de la licencia. Uh-huh. Aquí lo que se pretende desvirtuar es lo relativo a la pena privativa de libertad, tomando en cuenta un antecedente. La Corte Constitucional en el año mediante la sentencia 61-18-IN, declaró la inconstitucionalidad del artículo 383 que establecía como sanción la pena privativa de libertad para aquellos que manejen un vehículo con llantas lisas. Por lo tanto, creemos que la medida es evidentemente desproporcional y afecta los derechos de libertad de los ciudadanos. Pero doctor, ¿usted cree que es suficiente la sanción administrativa, pecuniaria o el trabajo comunitario para que tomemos conciencia cuando estamos en el volante? Porque yo realmente veo que en este país es bien difícil que respetemos las normas de tránsito y que nos adecuemos a pensar que del otro lado hay gente que
que no podemos ir por la calle infringiendo las normas de tránsito. No aprendemos simplemente con campañas, no aprendemos con sanciones, digamos, monetarias, económicas. No aprendemos. ¿Es suficiente? ¿Cómo hacer para que cambiemos de forma de pensar? En este caso, responsabilidad tiene la Agencia Nacional de Tránsito, tiene la Agencia Metropolitana de Tránsito y obviamente los ciudadanos. Pero evidentemente la Constitución nos dice que la cárcel es la última medida que tú puedes utilizar al momento de cometer una infracción. Y hay efectos colaterales que tiene una sanción de esta naturaleza. Muchos dicen, bueno, son 3 días. Sí, son 3 días que tranquilamente se configura la causal de abandono para que pierdas tu trabajo. 3 días en los cuales, por ejemplo, si tú eres contratista, no vas a ejecutar tu contrato y te van a sancionar. 3 días en la cual si tú eres servidor público puedes perder tu contrato ocasional. Y también otro efecto colateral es que las cárceles están cooptadas por los grupos de delincuencia organizada y son 3 días que eventualmente no puedas regresar a tu casa. Entonces, la limitación del derecho de tránsito o de libertad a través del cometimiento de esta infracción no se compadece con la gravedad de lo que se está cometiendo. Ahora, pero hay un procedimiento. Usted dice que obviamente la cárcel no puede ser la primera instancia para sancionar una infracción, ¿no? Pero hay un rango moderado que plantea la ley. O sea, no es que de una, si te pasas el rango, el primer rango moderado de la norma, pues te vas preso. No, hay la sanción pecuniaria primero, en el caso de que te pases unos cuantos kilómetros, luego cada vez la sanción es mayor, ¿no? Por el límite de velocidad, cuánto te pasas de ese rango moderado que te da la norma para la sanción, o no es de una. Además, analicemos un poco el procedimiento. Dice que en el caso de la infracción, se te leen tus derechos constitucionales cuando ya te pasas del rango moderado y proceden al traslado del infractor a una unidad de flagrancia, ¿no es verdad? En esta instancia, hay un juez que decide si es que el conductor iría a prisión, si va directamente a la cárcel o no. ¿Es así o no? Es así, estimada Gisela. Tomemos en cuenta que, como usted bien lo ha explicado, hay un rango moderado de 50 a 60 kilómetros en el cual la persona puede cometer una contravención de otra clase que puede ser imputable con una sanción de carácter económico. Pero el momento que usted se pasa de los 60 kilómetros, ahí vamos con la aplicación del 383, que viene a ser con la pena privativa de libertad. La persona detenida tiene que ser puesto a órdenes de la justicia y el juez es el que va a decidir si es que se cometió la infracción o no e imponer la sanción, que no es una de las 3 sanciones, sino son las 3 sanciones. En ese contexto es importante tomar en cuenta que ni siquiera usted, por más que sea una persona decente, honesta, trabajadora, puede someterse incluso a un procedimiento abreviado o a una suspensión condicional de la pena. Inclusive los delincuentes sí pueden tener suspensión condicional de la pena. Incluso hasta los ladrones tienen suspensión condicional de la pena para que no vayan a la cárcel. Pero el que pasó los límites de velocidad, en cambio, no tiene esa posibilidad. Imagínese usted, entonces estamos viendo un doble rasero donde una persona que por imprudencia capaz rebasó unos cuantos kilómetros del límite moderado va a ir preso, mientras que hay delincuentes que se someten a procedimientos abreviados, a suspensiones condicionales y no pisan nunca una cárcel del país. Entonces, según usted, habría una desproporcionalidad en esta sanción para el infractor, que atenta contra muchos de sus derechos constitucionales. Ahora, muchos también se han preguntado qué pasa con el derecho a la vida y a la seguridad de las miles de víctimas de accidentes de tránsito que tiene este país. Exactamente, desde ningún punto de vista se está desconociendo los límites ni las sanciones. Lo único es que se está pidiendo es que las sanciones sean proporcionales. Y obviamente que siempre vamos a estar del lado de las víctimas, siempre vamos a estar del lado del transeúnte, siempre vamos a estar del lado del peatón. Pero eso no significa que por haber cometido una infracción, que es una infracción de peligro, porque ni siquiera tenemos un daño. Diferente es que te choques y haya heridos, muertos y daño a la propiedad privada. Otra cosa es que hayas pasado el límite de velocidad y no exista ningún tipo de repercusión. No hay víctima, no hay un daño. Entonces estamos frente a un delito que no genera repercusiones de manera inmediata, sino que es un delito que se sanciona porque estás poniendo en peligro
pero no existe como tal un daño o un gravamen generado hacia una persona. Sería más lógico si fuera el caso de que excede la velocidad y está bajo efectos del alcohol. Ahí sí hay un agravante que podría ser penado con cárcel, ¿o no tampoco? No solo eso. Supongamos que hay una persona que exceda los límites de velocidad y se choque, mate a alguien o genere daños a la propiedad privada. Ahí yo creo que sí sería justificable. Pero si estamos frente a un exceso de velocidad, que es un delito de peligro, no de resultado, evidentemente la gravedad no es lo mismo. Porque, por ejemplo, vamos con ejemplos. Un delito de resultado, ¿cuál es? Que usted mate a una persona. Ahí vemos el efecto. Un delito de peligro es que usted puede poner en riesgo, es potencialmente un riesgo para eso y que puede generar esos efectos. Cuestión que a la final del día no sabemos si es que va a pasar o no va a pasar, pero obviamente la sanción debería ser proporcional, obviamente a la gravedad de lo que se está haciendo o no se está haciendo. Entiendo que usted está defendiendo al señor extranjero, que es el primero en ser detenido y llevado a la cárcel justamente por haber infringido el rango de velocidad, ¿no? En base a este caso, ¿usted va a demandar la inconstitucionalidad de la norma? En absoluto, estimada Gisela, yo no soy abogado defensor de ningún ciudadano que ha sido sancionado por la aplicación del 383 del COIP. Por el contrario, si es que vamos a presentar una demanda de inconstitucionalidad, será como ciudadano y obviamente estamos con el respaldo de estudiantes de Derecho y otros colegas del foro jurídico que consideran que técnicamente este artículo es contrario a la Constitución de la República. Así que recalcar que aquí no tenemos ningún interés personal ni en ningún caso respecto de la constitucionalidad de este artículo. Gracias por aclararlo, porque eso era lo que leí en redes sociales. Vale la pena preguntarle para que usted mismo lo aclare. Le agradezco muchísimo, abogado. Muchas gracias por la invitación. Cordial salud. Nos acompañó André Benavides, abogado constitucionalista. Notimundo a la carta.